Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Perla Corina Tirabasso por parte de mi papá, Fortunato por parte de mi mamá y Dominicini porque me casé con Dominicini. Vivo en Argentina, soy argentina. Eh, por estudio soy maestra, lo que nosotros acá en Argentina llamamos maestra jardinera, que es maestra de niños pequeños. Después conocí las constelaciones, me interesó el tema y entonces me decidí a hacer la formación de constelaciones familiares, también acá en Argentina, y me certifiqué, que es un paso, digamos, más como para tener más práctica, tener un aval, digamos, una institución que está, digamos, certificada por Bert Hellinger acá en Argentina. Eh, Después también, bueno, en medio de la pandemia me decidí a estudiar y terminé con una formación de psicóloga social. En Argentina la psicología social sirve para trabajar con grupos específicamente, así que me pareció que aparte de tener el tema de la formación docente, era interesante tener también un sustento teórico para lo que es el trabajo con grupos. Eh, Primero quiero agradecerle, bueno, la invitación, digamos, para participar con ustedes y para hacerles un acercamiento a lo que son las constelaciones familiares, para que ustedes tengan idea de cómo se trabaja, cuál es el método, para qué sirve, a quién le puede servir, cómo se puede trabajar. Y entonces, bueno, la idea era, digamos, hacer un videíto como para que ustedes tengan un primer acercamiento y bueno, después el que esté interesado vemos cómo seguimos. Bueno, primero les cuento quién es Bert Hellinger. Bert Hellinger es la persona, es un alemán contemporáneo que fue filósofo, fue docente, fue sacerdote también eh, y trabajó con mucho tiempo con tribus zulúes, de indios zulúes. Entonces él se dio cuenta que las tribus lo que hacían era, cuando alguien cometía una falta, en vez de excluirlo, como hacemos nosotros habitualmente, que es, digamos, alguien comete una falta y uno lo mete preso y lo saca de la sociedad o lo aísla, ellos lo que hacían era traerlo al medio de una ronda y preguntarse entre todos qué era lo que había pasado con los demás para que esta persona cometiera una falta, por ejemplo. Entonces era como que cada uno tomaba la responsabilidad de algo, de lo que había pasado, y veían entre todos devolverlo a traer al lugar de donde había salido, ¿no? Que era la familia, la tribu. Hellinger con esto tuvo un primer, digamos, un primer acercamiento y después conoció las constelaciones. Y él, digamos, le dio una vuelta de rosca también para poder mirar otras cosas. Entonces estableció como unas reglas que le dice los órdenes del amor, que él dice que en la medida que uno cumple con esas reglas, el fluido del amor puede, digamos, circular. En la medida que alguna de estas normas no se cumplan, en las familias hay consecuencias. Por ejemplo, si una familia está ordenada, el amor puede fluir. Si una familia está desordenada, algo pasa en los miembros de la familia y la familia se resiente. Entonces, por ejemplo, en el caso de una pareja que uno de los dos fallece, el otro toma un lugar diferente. Imagínense una ronda donde todos están agarrados de la mano y alguien se quiere soltar. Entonces, cuando alguien se quiere soltar, hay alguien que lo va a querer retener, hay alguien que lo va a soltar, porque si el otro se quiere ir, yo lo suelto. Puede pasar también que otro tome el lugar de este que se fue o que se quiso ir. A veces se excluyen, se autoexcluyen, o sea, yo decido irme de este grupo. Pero a veces también pasa que los demás lo excluyen por algún motivo. Por ejemplo, puede ser un tema de enfermedad, puede ser enfermedad mental, puede ser alguna adicción con cigarrillo, con droga, con alcohol, eh, con juego. Y entonces la persona se siente como aislada. El sistema familiar lo que hace es tratar de traerlos a todos de vuelta y no dejar que nadie quede excluido. El primer orden de constelaciones familiares, el primer orden del amor, como dice Hellinger, dice que
nadie puede dejar de pertenecer al círculo, digamos, donde inició su trayectoria. Entonces, por ejemplo, un hijo que nace en un sistema familiar y que de repente se hace adicto, sigue perteneciendo de por vida a ese sistema familiar y nadie tiene la posibilidad de excluirlo. Porque si yo lo excluyo del sistema familiar, lo que va a pasar es que después alguien va a querer tomar su lugar y lo va a traer de vuelta al sistema, a veces disfrazado como de otra cosa. Bueno, espero que la explicación les vaya siendo, digamos, amena y no tenemos la posibilidad por ahora de preguntar y responder, pero bueno, después yo dejo mi dirección de correo o mi WhatsApp por si tienen alguna duda y algo que me quieran preguntar, van anotando y después me mandan las preguntas y yo las voy contestando. A pesar de que no sea dentro de lo que es el periodo pactado para hacer este coso, para que no se queden con la duda más que nada. Bueno, les conté un poco de mí, les conté un poco de Hellinger, les cuento que soy mamá de 4 hijos, tengo 3 hijas mujeres y un varón. 2 de las chicas están viviendo afuera, en otro país. Las 2 están en España viviendo afuera, trabajando, buscando un poco su porvenir y su futuro. Y bueno, y hay un varón y una mujer que siguen viviendo acá en Buenos Aires, cerca de nosotros. Cuento esto porque cada uno de nosotros somos parte de un sistema familiar. Un sistema familiar está comprendido por distintos elementos, que pueden ser una mamá, un papá, o pueden ser 2 papás o 2 mamás, o un papá y una mamá, o un papá y una madrastra, o al revés. Hijos, pueden ser hijos naturales, pueden ser hijos adoptivos. También en estas configuraciones modernas, también tenemos hijos nacidos por vientre subrogado o nacidos por inseminación artificial. Bueno, todo esto se tiene en cuenta. ¿Qué hace la constelación? La constelación me sirve para ver algo que yo por algún motivo no pude ver. En general tiene que ver con el dolor. Es bueno aclarar que cuando uno trabaja con constelaciones, la idea no es herir a nadie. Yo siendo facilitadora lo que hago es acompañar la mirada que trae el consultante, que es quien trae un tema para resolver. Y en ningún momento la idea es lastimar, al contrario, la idea es sanar, ayudar a sanar. El trabajo del facilitador solo consiste en acompañar. Yo no hago nada por otro, el otro es el que tiene que hacer. Tampoco puedo trabajar por otro. ¿Qué quiere decir? Que si viene un consultante y me dice, ay, bueno, yo quiero que mi marido se porte de una cierta manera, yo no puedo trabajar con la persona que no está. Yo trabajo siempre con quien viene a verme, quien tiene el pedido y según Hellinger también, quien tiene la fuerza para poder salir de ese lugar incómodo. Bueno, les cuento un poco las constelaciones, cómo se trabajan. En una constelación se puede hacer de distintas formas. Una de las formas es trabajando en taller grupal. Uno propone un taller, a veces el taller tiene un nombre, que es un nombre que convoca. Por ejemplo, yo digo, vamos a trabajar el taller de la madre. Es un taller muy concurrido porque todos tenemos problemas con nuestras mamás, o con nuestros papás, o con nuestros hermanos, o con los trabajos, o con los estudios, que son los temas, digamos, que uno puede llegar a tratar. Y también con esto, con estos temas, hay otros que pueden ser, por ejemplo, enfermedades o síntomas que aparecen. Por ejemplo, me aparece de repente toda una erupción en la piel. Entonces, yo quiero tratar de ver por qué me aparece o cuándo me apareció o por qué me está apareciendo. Entonces, vamos tratando de mirar esto. Otro de los temas pueden ser, por ejemplo, síntomas que se repiten en la misma familia. Por ejemplo, todas las mujeres de mi familia quedan viudas jóvenes. O todos los hombres de mi familia buscan una pareja paralela. O en mi familia, las mujeres más chicas, las hermanas más chicas, se quedan a cuidar a las mamás y a los papás y no tienen vida propia.
Todo esto que contamos, digamos, lo que uno puede hacer es abrir una constelación, que yo digo que es como uno cuando llega a la consulta trae un tema. Entonces yo lo traigo en este espacio y digo, a mí me abandonaron de niña. Pero si yo, digamos, hablo con la consultante y empiezo a preguntar qué pasó con la mamá que la dejó, es como que yo abro esta pantalla y puedo ver un poquito más alrededor. Entonces, cuando yo puedo mirar más allá de lo que pasó, trayendo recuerdos, a veces con palabras, o a veces con olores, o a veces con situaciones, una canción, eh, todo eso me conecta con esa situación y me trae más información. La información siempre está disponible, lo que pasa es que uno tiene que ir a buscarla y uno tiene que tener espacio para poder incorporar todo lo nuevo que ve. Otra de las formas de trabajo es en consulta individual. O sea, bueno, el taller grupal es un grupo de personas, yo convoco al taller, se anotan un grupo de personas que no se conocen la mayoría entre sí, y hay alguien que trae un tema para trabajar. Entonces dice, bueno, yo tengo un problema con mi mamá, de comunicación con mi mamá. Entonces, la persona que hace la consulta se sienta al lado del facilitador y va a elegir personas representantes para las partes que están implicadas en ese conflicto. Por ejemplo, le digo, bueno, elegí a alguien de las personas que están presentes para tu mamá y alguien para vos. Entonces la persona elige, cree que libremente, pero cuando yo elijo una persona para representar a mi mamá o para representarme a mí, algo de lo que pasa en esta constelación tiene que ver también con un tema personal de la persona que yo estoy eligiendo. A veces es llamativo y es fantástico ver las coincidencias, porque cuando yo elijo, por ejemplo, a alguien para mi mamá, cuando yo termino de hacer la constelación, la persona me dice, bueno, yo también tenía problemas con mi mamá y de comunicación igual que ella. Y cuando elijo a alguien para ella, para la mamá, me dice, bueno, mi mamá también dice lo mismo que la representante. Lo sorprendente de este método es un método, es una herramienta, no es una terapia. A diferencia de las terapias, el terapeuta indica cuántas veces uno tiene que venir, en general sugieren, o a veces no, depende del método que utilicen. eh, para la terapia sugieren alternativas. En esto uno decide cuántas veces va a venir. Y en general una vez basta como para poder ver lo que no vi y llevarme trabajo por un tiempo. Lo ideal es no hacer una constelación atrás de la otra, sino que sugerimos un tiempo de distancia entre una constelación y otra de 6 meses. Eh, yo lo considero que es un método muy efectivo, es complementario de otras terapias. Por ejemplo, si yo hago una terapia psicológica, puedo complementar con este método. La otra forma de trabajo es en consulta individual. La consulta individual es mano a mano con el facilitador. En general lo hacemos en forma, yo, bueno, ahora últimamente lo estoy haciendo online, porque a veces vienen consultas de otros países y digamos, se puede trabajar muy bien a distancia. Esto lo comprobamos también con el tema de la pandemia, porque pensábamos que era un método que por ahí no iba a servir, una filosofía que por ahí no iba a servir a distancia, y sin embargo el método se pudo aplicar bárbaro y digamos hoy uno ve que los resultados son exactamente iguales. Y la diferencia es que en vez de trabajar con representantes personas o humanos, uno trabaja con objetos. Por ejemplo, si ustedes vienen a una consulta conmigo online, yo tengo preparados unos muñequitos que a veces utilizo y si la persona tiene a disposición elementos, por ejemplo, le puedo decir, mira, fíjate que tenés arriba de tu escritorio y busca 5 elementos. Vamos a ponerle que viene por una consulta de la familia actual, que tiene una mala relación con su familia actual. Entonces le hago elegir un elemento que represente a su pareja, alguien para ella, otro elemento para su hijo mayor, otro para el hijo menor. Bueno. ¿Cómo se trabaja con esto? Vamos a armar, digamos, la consulta individual, necesitamos un tema al igual que en el taller grupal. Un tema claro, preferentemente que sea 1 o 2 palabras, que no sea un tema muy largo, porque, digamos, yo no necesito información, el que tiene que tener la información es quien consulta. Y lo que hacemos es pedirle a la persona que nos dé el título del trabajo con el que vamos a trabajar. Y hacemos un paseo por la historia familiar,
Vemos de hacer algunos gráficos que ayudan a ver si la persona está disponible o no para la consulta. Y trabajamos con esta imagen que se arma como si fuera una representación de un árbol familiar, y miramos las ubicaciones de los objetos. ¿Quién mira a quién está cerca de quién, quién está más lejos, quién está más cerca de, cómo son los tamaños con referencia a los objetos que yo utilizo, los colores, si hay algún dato significativo. Bueno, esto es muy largo de explicar, pero bueno, en general trabajamos con objetos. ¿Cuál es el objetivo de la consulta individual? El mismo que el del taller grupal. Es que la persona traiga un tema y se lleve una mirada diferente. La constelación lo que hace es mostrarme algo desde otro lugar. Es como si yo cuento mi historia desde un escalón y de repente me dan la posibilidad de subir 2 escalones más altos y poder mirar desde arriba cómo se ven las cosas. Entonces yo ahí puedo mirar, digamos, desde otra perspectiva. Y mirar desde otra perspectiva me conecta con una imagen diferente a la que yo traigo. Entonces yo digo que uno viene con un cuento que trae y se lleva un cuento diferente. ¿Sí? A mí me gusta mucho trabajar con los cuentos. Estas serían las dos formas de trabajo, la grupal y la individual. En ambos casos se puede trabajar online y se puede trabajar presencial. Si alguien quiere participar de un taller o de una consulta, pueden escribir y, digamos, uno puede hacerlo. Hay formación que, digamos, enseña esta metodología. Y después, bueno, lo que me gustaría contarles también es que las constelaciones familiares son la base de esta filosofía. Cuando a mí me decían que esto era la base de una filosofía, yo decía, ¿cómo es una filosofía? Entonces aprendí que esto es una filosofía porque uno lo puede usar para todo lo diario. Por ejemplo, yo lo puedo usar para, digamos, mirar en mi familia cómo están las cosas. Lo puedo usar para mi trabajo, para mejorar el vínculo con la gente con la que yo trabajo y con mi mismo trabajo. Lo puedo también utilizar con el estudio, porque yo de repente tengo por ejemplo, un bloqueo, que estudio una carrera y no la puedo llevar a cabo, después no la puedo poner en práctica. Y todas estas cosas tienen que ver con la familia de origen y con lo que yo pasé en mi infancia o antes, yo o mis antepasados también. Entonces, bueno, esto, digamos, con el estudio, con el trabajo, con la familia. También hay una parte de las constelaciones familiares que está dedicada, que a ustedes les va a interesar, con la parte de educación, que se llama pedagogía sistémica. Esto hay un libro que es muy interesante que se llama Eres uno de nosotros. Después les voy a pasar el autor porque el autor tiene un nombre que no es fácil, pero después se lo paso a Caro para que ella se los transmita. Que es muy lindo, muy interesante porque cuenta cómo se aplican las constelaciones en los procesos pedagógicos, tanto en los alumnos como en los padres, como en la institución también, porque a veces puede pasar que en un colegio hay un sistema docente en el cual intervienen no solo los docentes, sino que los directivos también, y también el personal auxiliar que colabora con tareas dentro de un colegio. Y es muy interesante ver cómo se puede aplicar. Yo, bueno, tuve oportunidad cuando empecé a practicar, digamos, después que ya me había recibido, o había terminado con mi parte teórica, empecé a practicar en el jardín donde yo trabajaba, que era un jardín de niños muy pequeñitos, porque tenían 3 años, y tenía, por ejemplo, una nena que nosotros hacemos, para empezar la clase, una ronda de intercambio donde cada uno trae las novedades familiares. Entonces los chicos cuentan qué comieron, con quién fueron a pasear, cómo están de ánimo. Yo tenía unos circulitos donde les dibujaba una carita y entonces les preguntaba primero a cada uno cómo estaban, entonces me decían triste, contento, y es empezar a trabajar con las emociones. Entonces los chicos empiezan a detectar cuando están tristes, aprenden a decirlo y esto les da alivio. Yo siempre cuento que el grupo mío era muy dispar,
Yo trabajaba en una zona donde le decimos acá de una zona desfavorable, porque son, digamos, chicos que vienen de situaciones, digamos, un poco complicadas, familiares. Había chicos que eran abandonados, había chicos que eran hijos de eh, dos o tres familias, o sea, que convivían no con su papá biológico, sino con el papá que los adoptó y después con el novio de la mamá, eh, con chicos que tenían papás fallecidos o mamás fallecidas. Bueno, era muy surtido, digamos, la cantidad de casos que había, y era muy interesante poder, digamos, ver la variedad, ¿no? De todo lo que había. Y entonces me acuerdo que, bueno, tenía una nena que no se sentaba nunca en esta ronda, no lo lograba. En general, después de las vacaciones de invierno, que es un periodo casi de 5 meses más o menos de trabajo en el jardín, los chicos ya empiezan a participar de esta ronda de intercambio, se sientan, digamos, es como que agarran el ritmo y pueden expresar también lo que sienten, y ya están como un poco en ritmo, ¿no? Entran en el circuito. Y bueno, y esta nena no se quería sentar, no se quería sentar, bueno. La cuestión que averiguo la situación familiar con una de las preceptoras, que son las auxiliares que nos asisten dentro de la sala, y me cuenta que el papá de ella había fallecido cuando ella era muy chiquita, y ella casi no lo podía conocer porque tenía meses. Pero yo sabía que esta nena tenía dos hermanos más en otras dos salas del jardín de infantes. Entonces fuimos a la sala de al lado, le pedí a los chicos que me acompañaran, le pregunté a ella cómo se llamaba su papá y ella me dijo: yo no tengo papá. Y entonces yo le expliqué que todos tenemos un papá, vivo, muerto, separado, que vive en la casa, que vive en otro lugar, que vive con la mamá, pero duermen en distintas habitaciones. Y entonces les conté que yo tampoco tenía papá, de alguna manera, pero que mi papá siempre estaba en mi corazón. Bueno, la nena se puso como rara, porque no entendía cómo yo le decía que ella tenía un papá cuando ella no lo conoció. Entonces le dije: mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vos sabés cómo se llama tu papá? No, dice: yo no sé cómo se llama mi papá porque en mi casa no se habla de mi papá. Entonces me agarré los 30 chicos que tenía y me fui de excursión a la sala de al lado a preguntarle a su hermano cómo se llamaba su papá. El que le seguía a ella tampoco se acordaba el nombre, y entonces fuimos a la otra sala y con los 30 chicos caminando por el patio a buscar a su hermano mayor. Entonces le pregunté cómo se llamaba y me dijo: mi papá se llamaba Eduardo. Y le digo: no, tu papá se llama Eduardo. Dice: sí, pero lo que pasa es que mi papá está muerto. Bueno, no importa, le digo, pero en tu corazón tu papá sigue vivo. Entonces le dije a los chicos que a partir del día siguiente ellos me traían flores que cortaban de los jardines, y los vecinos me odiaban porque sabían que después que pasaban mis chicos, los jardines quedaban devastados porque ellos cortaban flores para traerme a mí. Les dije que bueno, que a partir de ese día lo que íbamos a hacer era esas flores que juntaban, me las iban a traer a mí, pero se las iban a dar a ella. Y ella iba a ser la encargada de poner un florerito con las flores para su papá. Entonces, a partir de ese día, bueno, los chicos cuando llegaban apurados, qué sé yo: señor, te traje flores, pero se las vamos a dar a Analía. Y Analía era la hija de Eduardo, esta chiquitita que no se podía quedar quieta y sentada en la ronda. Entonces, el primer día que ella fue con ese florerito y lo puso en mi escritorio, terminó de ponerlo y se sentó en la ronda. A veces parecen logros muy chiquitos, pero para los chicos es muy importante tener presente la figura del papá y de la mamá y seguir y que sigan perteneciendo. Un sistema familiar no está, digamos, comprendido solamente por los lazos de sangre. Un sistema familiar, como lo nombra Hellinger en vez de familia, está integrado por la mamá, el papá biológico, porque a veces uno es un papá el que le da la vida y es otro papá el que la cría, o sea, un papá del corazón. También en este sistema familiar están incluidos los hijos que se adoptaron, con su respectiva mamá y papá biológico. Si dentro de este sistema familiar hay un hijo que necesita, por ejemplo, un trasplante de hígado
y hay alguien que le dona parte de su hígado, esta persona que dona el hígado queda vinculada de por vida a este sistema familiar. ¿Por qué? Porque esta persona perdió algo para que este sistema familiar se beneficie, pudiéndole dar vida a esta persona. También en el caso de los accidentes, por ejemplo, cuando hay un accidente donde hay alguna víctima o algún lastimado, el que provoca el accidente también queda vinculado de por vida al sistema familiar. De la misma manera, alguien que, digamos, hace algo bueno para este sistema familiar, lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajaba y era un poco más joven, tenía los chicos, entonces necesitaba de alguien que me ayude para cuidar a los chicos. Entonces esa persona que cumplió la función que yo no podía cumplir, queda vinculada también a mi sistema familiar. ¿Por qué? Porque si yo no le reconozco el mérito a esta persona que se quedó cuando yo me tuve que ir, esto vuelve a pasar de alguna manera diferente y esta persona vuelve como disfrazada de otra cosa. ¿Se entiende? Yo les pido que guarden las preguntas que tengan, porque vamos a tener en alguna oportunidad, yo confío en que nos vamos a volver a ver, y si hay algo que, digamos, alguna duda que quede, que yo les pueda explicar, estaría bueno que evacuemos todas estas dudas que tengamos. Por ahí hacer un encuentro fuera de lo que es la universidad o no, bueno, ya lo veremos, esto lo charlamos después. Así que bueno, la idea de esto es esta mirada inclusiva, que es no dejar a nadie afuera de mi sistema familiar. Hay otros dos órdenes que son más largos y yo no los quiero marear, y les quiero dejar algo para que les quede picando, eh, digamos, la curiosidad de saber qué más puede pasar en una constelación. eh, y bueno, digamos, facilitarles el acceso a una herramienta que es muy valiosa, es una herramienta muy efectiva. Yo hace ahora casi 13 años que trabajo específicamente con constelaciones, y los logros de lo que yo tengo, digamos, en educación y en talleres grupales familiares, es muy interesante. Es muy interesante escuchar cómo a la gente le cambia la mirada solo por un encuentro. Siempre digo que para este encuentro hay una condición, hay mejor dicho dos condiciones que son primordiales. Una es tener espacio en el corazón para poder escuchar todo lo que van a escuchar y poderlos incorporar. Cuando yo esto que escucho lo puedo pasar a mi corazón y decirle sí y gracias a este papá y esta mamá que me tocaron, que son los mejores papás que me podían tocar, es cuando yo puedo avanzar en la vida. Hellinger tiene muchas frases, los invito a buscar las frases porque son imperdibles. Hellinger dice que sin padre y sin madre no hay posibilidad de nada, ¿sí? Él dice, sin madre no hay trabajo y sin madre no hay pareja. El padre es el acceso al éxito. Si yo no me hablo con mi papá, no me relaciono con él, tengo una situación de conflicto con él que no reparo, esto tiene consecuencias en mi vida. Entonces, en la medida que uno pueda y tenga espacio para algo nuevo, es interesante poder cambiar un poquito la mirada. Yo les vuelvo a agradecer, bueno, el hecho de que me escuchen, de que, digamos, conozcan a través mío un poco cómo es esta filosofía de las constelaciones familiares. Los invito a buscar libros de Hellinger, Bert Hellinger, que es quien desarrolló el método. Van a encontrar muchas cosas de constelaciones, van a encontrar constelaciones acuáticas, van a encontrar constelaciones cuánticas, van a encontrar, yo lo que les transmito es lo que yo aprendí, digamos, de una primer camada que formó Bert Hellinger, y de esa enseñanza que él transmitió, hubo una persona que es Stu Boltzmann, que es la que creó el primer centro Bert Hellinger de Argentina, y que es la que, bueno, fue formando camadas de alumnos, y después, bueno, los que fuimos aprendiendo, fuimos practicando mucho tiempo, porque esto también es importante recalcarlo.
Si yo voy a hacer una constelación es importante el dato de saber con quién voy a trabajar. Hay gente que por ahí me dice, bueno, dice, yo fui a constelar y de repente me encontré 3 días con mucha angustia. O sea, antes de irse de una consulta o de un taller, es importante ver cómo me siento. Esto es todo el tiempo trabajar con las sensaciones que uno tiene. Y les voy a dejar un ejercicio cortito para que hagan, eh, que es, por ejemplo, cerrar los ojos, imaginarse atrás de cada uno a su mamá y a su papá, ver a qué distancia está cada uno del otro, quién está a la derecha y quién está a la izquierda mía, si me miran o no me miran, si están cerca o si están lejos. Eh, y también de quién me siento yo más cerca y de quién yo me siento más lejos. Porque a pesar de que uno tenga la percepción de esto también se puede reparar, ¿sí? Son ejercicios cortitos que uno puede hacer solo, tranquilo, que no necesita más que esto. Hay otros ejercicios, pero bueno, no nos da el tiempo. Yo le prometí a Caro que iba a tratar de sintetizar como para que ustedes se lleven una idea de qué son las constelaciones, de cómo se trabajan, de quién las creó, eh, de qué ramas. Otra que no dije también, que es otra forma de trabajar, es las constelaciones organizacionales, que son las que se trabajan en las empresas. Si yo tengo, por ejemplo, un conflicto en la empresa, un conflicto de intereses, puedo hacer una constelación donde alguien represente a los empleados, alguien represente al dueño, alguien represente al gerente actual, alguien represente al personal de maestranza. Y en eso también hay una jerarquía que habla Hellinger, que dice que es importante respetar a quien llegó antes, tanto en las familias como en las empresas. Porque puede ser que, por ejemplo, en una empresa llega un gerente nuevo que es muy joven y hay una persona que se dedica a hacer la limpieza o las tareas de mantenimiento de la empresa que tiene 35 años. Entonces, si yo tengo que ordenarlos por jerarquía, el que llegó primero es el personal de maestranza que tiene 35 años en la industria. Y el que llegó después es el gerente joven que tiene mucho más poder directivo que el de maestranza, pero por ejemplo, si yo entro a trabajar en una empresa donde hay gente que es muy antigua, lo importante es darle reconocimiento a esas personas, porque esas personas tienen una trayectoria que yo, siendo nuevo, no la tengo. Es muy interesante, a mí me apasiona mucho esto porque me parece que es muy fácil de aplicar, muy didáctico, y las soluciones se ven muy pronto, los cambios se notan muy rápido. Entonces, la idea era, bueno, un poco traerles este acercamiento, que ustedes se puedan llevar una herramienta más para poder trabajar y poder, digamos, complementarla con la profesión que ustedes tengan. Las constelaciones se pueden aplicar a muchas cosas, así que los invito a empezar a leer y bueno, y si digamos les interesa después podemos ampliar digamos la información que necesiten y todo. Anoten las preguntas, en todo caso se las pasan a Caro y yo me tomo el trabajo después de responderlas porque sé que por una cuestión de tiempo y de espacio de la clase no podemos extendernos demasiado. Les mando un beso grande desde Argentina, les agradezco y hasta pronto.